Bienvenidos nostálgicos, esto es Nostalgia Digital. Los videojuegos nos han dado muchos personajes, algunos de ellos memorables, otros no. Pero algo que nadie puede negar es que el más famoso de todos es Mario. Él no solo ha sido la mascota de Nintendo por casi 30 años, sino que ha protagonizado alrededor de 200 juegos. Pero hubo un tiempo en que este famoso fontanero no era famoso, no era fontanero y ni siquiera se llamaba Mario. En el año 1981, Nintendo le pidió a Shigeru Miyamoto que diera una historia para un juego que compitiera con Pac-Man, que era el más popular en ese momento. La idea era utilizar los personajes de Popeye, y al no contar con los derechos de lo mismo, sustituyó a Bluetooth por Donkey Kong, a Olivia por Pauline y a Popeye por Jumpman. Ese fue el nombre que originalmente recibió Mario y su profesión no era fontanero sino que carpintero en el juego Donkey Kong. No fue hasta el año 1983 en el juego Mario Bros. Que fue rebautizado y se le fue dada su profesión de fontanero. Pero tuvo otra profesión también. Fue demoledor en el juego Wrecking Crew, que es el que vamos a ver hoy. Pero antes a ver si entendí. Mario fue carpintero, fontanero, demoledor. Es como si pudiera trabajar en lo que uno le pidiera. Mario, necesitamos un carpintero. Donkey Kong. Mario, necesitamos un demoledor. Wrecking Crew. Mario, necesitamos un fontanero. Mario Brothers. Mario, no hay más prostitutas en el reino. Hola, precioso. ¡Mamma mía! Mario Party 69. Bueno, Mario, esta vez no vas a ser vos el que va a destapar caños. Pero no importa, ya tenemos todo pronto, así que tomemos nuestro martillo y juguemos Wrecking Crew. Fue creado en el año 1985 para la Nintendo por Yoshio Sakamoto. El juego tiene un estilo arcade puzzle y el objetivo del mismo es destruir todos los objetos rompibles, evitando enemigos y bolas de fuego para acceder al siguiente nivel y obtener mayor puntaje. En la pantalla de título podremos elegir el nivel entre un total de 100. Podremos elegir partida de 1 o 2 jugadores. El jugador 1 será Mario, mientras que el 2 será Luigi. Contamos con un martillo para hacer nuestro trabajo, el cual es muy pesado y por eso no podremos saltar. Dentro de los objetos destruibles tenemos pilares que se rompen con un solo golpe, muros de dos tipos que requieren 2 o 3 golpes y escaleras blancas. Existen bombas que nos van a facilitar el trabajo, pudiendo formar una cadena y así destruir varios objetos a la vez, logrando un mayor puntaje. Pero cuidado de no romper alguna escalera antes de tiempo o quedaremos atrapados. Por lo tanto, el orden en que destruyamos los objetos es crucial para avanzar. De todas formas, si nos quedamos atrapados, podremos salir presionando select. Pasemos a los enemigos. Hay 4 tipos de ellos y cada uno tiene un comportamiento diferente, así que estudiarlos es muy útil para poder evadirlos. No hay forma de eliminarlos, solo podremos atontarlos con bombas o encerrarlos en barriles, pero con cuidado o podrás quedar atrapado. Otra forma de evadirlos es mediante puertas verdes, que hacen que los enemigos pasen detrás de la pantalla. De esta forma ya no molestarán siempre y cuando no encuentren otra puerta abierta. El más irritante de todos los enemigos aparece en el nivel 7, su nombre es Spike, el cual se cree que es la versión temprana de Wario. Él hará lo imposible para romper los muros y bombas para hacerte caer y estorbarte. No hay forma de eliminarlo, pero podremos estorbarlo de la misma manera. Hay varios elementos que nos facilitan el juego. En algunos muros encontraremos letras escondidas y podremos formar la palabra Mario para obtener vidas extra. Para ello tendremos que romper esos muros en un orden específico. También detonando 3 bombas nos pueden aparecer objetos para obtener puntos, pero haciéndolo en un orden específico tendremos el martillo dorado. Este nos permite golpear más rápido, destruir los muros con un solo golpe, atontar enemigos y si presionamos el botón muy rápido en un borde podremos volar. Si pierdes o reinicias el juego lo perderás. Cada cierto número de pantallas tendremos una escena de bonus donde competiremos contra Spike para encontrar la moneda escondida. La música de este juego fue utilizada para el juego Dance Dance Revolution Mario Mix y cuando tomamos el martillo en el juego Super Smash Bros. Brawl. Además de todo esto, contamos con un editor donde podremos crear 4 escenas a nuestro gusto. Tiene la opción de salvar y cargar, las cuales no funcionan porque originalmente fueron hechas para el Famicom Data Recorder, que solo fue lanzado en Japón. Posteriormente fue relanzado en el 2004 en Famicom Mini Series para Game Boy Advance, para la Wii y para la 3DS donde estas opciones vuelven a estar disponibles. También fue lanzado para el Super Famicom en Japón Wrecking Crew 98, donde tendremos la posibilidad de jugar al clásico de Nintendo o a la nueva versión. Esta vez con un enfoque más competitivo, con un estilo puzzle parecido a Columns. Podremos jugar con el modo historia o torneo.
Es un juego entretenido, pero hubiera preferido que mantuviera el estilo del primer Wrecking Crew, con niveles nuevos y secretos. De todas formas, si pueden echarle un vistazo, lo recomiendo. Este juego de Mario no fue tan popular como otros títulos, y al pasar de los tiempos fue quedando poco a poco en el olvido. Incluso algunos lo catalogan como un mal juego de Mario, en lo cual estoy en desacuerdo. Es ingenioso, tiene pila de niveles y secretos. Es un poco frustrante a veces, pero eso es parte de la dificultad. Bueno, esto fue Wrecking Crew. Yo por el momento me voy a trabajar.